Comenzamos parte 2. Nos quedamos aquí. Bueno, continuamos. Debido a lo urgente de combatir la emergencia climática, se necesita entender y buscar alternativas a las posibles consecuencias, sobre todo a la negativa e irreversible. De ahí lo trascendente de que cada vez más las compañías se sumen a las iniciativas como el Pacto Mundial, que representa el compromiso de minorar el daño al planeta. Bastante interesante esta parte, porque no solamente las empresas valoran la parte de ganancia económica o miden en la parte económica, sino también ya están entrando esta nueva generación de industriales, están entrando en la conciencia de uno, seguir cuidando el medio ambiente y también a la gente. Es muy interesante esta nueva generación. Ahora, la vieja generación sigue en la misma. Además, con la implementación de estrategias y modelos de producción más sostenibles, las empresas pueden beneficiarse con una mejor imagen ante los consumidores, reducción de costos y materiales y más inversión. ¿Por qué más inversión? Porque se valorizan sus acciones. ¿Por qué se valorizaron sus acciones? Porque lograron mejorar su imagen ante los consumidores, logrando ubicarse dentro del ranking de empresas saludables o empresas. eh, Hay un ranking de empresas en cuales se denomina mejores empresas para trabajar. Y acá en Paraguay ya tenemos también. Mm, ¿Cómo se ven? Es importante destacar que los impactos sociales, ambientales y económicos tienen un sentido ambivalente. Es decir, pueden tener positivos, negativos o incluso ambos a la vez. Algunos de estos ejemplos son sociales. La revolución industrial podría identificarse como una muestra a macro escala de lo mucho que se relaciona a las actividades económicas y sociales, pues las primeras llevaron a una transformación de las dinámicas cotidianas de las personas. Cuando comenzó la revolución industrial y en el siglo XVIII en Inglaterra, eh, comenzaron con las máquinas a vapor. De ahí comenzó a cambiarse el concepto de agricultura a incluso algo mejor. Obviamente todo tuvo un proceso, sigue teniendo ese proceso, estamos dentro del proceso, el cual hace de que sea eh, dinámica esta cuestión, pero creo que vamos mejorando y vamos apuntando cada vez a una mayor escala, con mejores datos, con más conocimientos y vamos mejorando. Si bien los paradigmas han cambiado, es verdad que la llegada de una empresa tiene una repercusión en la comunidad, en la que se instaura. Sin embargo, muchos corporativos ya cuentan con una perspectiva diferente en la que buscan aportar valor a la población, donde incluso se apoyan de ONG ambientales. El deterioro de nuestro ambiente ha dejado de ser un efecto colateral para convertirse en una prioridad para muchas empresas que han comprendido la importancia de minimizar estos impactos. Por ejemplo, tenemos el caso del grupo Walmart, por ejemplo, tomando muy en serio su aportación
a este aspecto con un proyecto que llamaron Giganton, cuyo objetivo es reducir 1.000 toneladas de gases de efecto invernadero dentro de sus cadenas de suministro. Acá tenemos un video ilustrativo en el cual pueden darle seguimiento a esto eh, a través de este enlace. Pueden darle copiar, pegar en YouTube y ya ingresan a YouTube. Van a ver el proyecto Walmart, una eh, descripción bastante buena, una empresa que habla sobre el no uso de muchos elementos o el recambio o cambio por nuevas tecnologías. Muy interesante. Económicos, dice el establecimiento de una compañía en alguna región, siempre conlleva con la implicación de el nuevo estatus económico comunitario, que fue lo que estuvimos hablando en la primera parte. Por ejemplo, en el estudio de medición de impacto económico de una empresa minera, en su entorno, los autores ponen datos sobre lo que generaba la empresa Frontino Gold Mines en los municipios colombianos de Segovia y Remedios. Dice, estos fueron bastante conocidos. Hay, incluso hay eh, una pequeña serie, sí, serían 3 capítulos en YouTube sobre este caso, de cómo una vez que el gobierno colombiano decidió retirarle la licencia a esta empresa, la vida de la gente cambió, pero de pasar a ser un pueblo próspero a ser un pueblo fantasma, y de pasar a ser un pueblo sano a un pueblo enfermo por mercurio. Increíble, increíble. Muy lindo, muy constructivo, lo pueden ver. De acuerdo con los autores, la minera aportaba el 20% de empleos de las localidades y sostenía al 29% de la población, pero beneficiaba al 56% del comercio ejercido en la zona. En este sentido, es visible como la existencia de una corporación otorgaba el beneficio a los habitantes cuya economía dependía en gran parte de la actividad de la Fiorentino Gold Mines. Increíble, muy lindo, muy constructivo y no van a perder mucho tiempo, en menos de 20 minutos van a ver los 4 episodios. Solamente que el analizar cada episodio a veces te lleva a ver hasta 2 o 3 veces el mismo episodio para poder analizarlo bien. Les recomiendo, muy recomendado. ¿Qué acuerdos han tomado los países del mundo para frenar el cambio climático? El protocolo de Kioto puede ser definido como una puesta en práctica de la CMNUCC. En su momento supuso el primer compromiso a nivel global para poner freno a las emisiones responsables del calentamiento global y sentó la base para futuros acuerdos internacionales sobre el cambio climático. El protocolo de Kioto también pueden verlo así, si desean profundizarlo, o les voy a hacer como anexos de YouTube para poder verlo. Y es bastante interesante. Este sí dura 20 minutos, un solo episodio, pero habla bastante a profundidad, toda vez que tengan interés para poder saber qué es y cómo fue la cuestión. Muy interesante. ¿Qué dice la ONU sobre el cambio climático? Que aumento del calentamiento global es importante. Según los últimos informes de la Naciones Unidas, miles de científicos y revisores gubernamentales coincidieron en que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 grados centígrados nos ayudaría a evitar los peores impactos climáticos y a mantener un clima habitable. Creo que no fue así. Creo que fracasó el plan de ellos hasta ahora, por lo menos porque tuvimos
o siguen teniendo en Europa un verano bastante duro. ¿Qué acuerdos internacionales existen para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero? Hasta ahora, el Protocolo de Kioto adoptado en 1999 fue el primer acuerdo vinculante sobre la lucha contra el cambio climático, en el que se establecieron objetivos jurídicamente vinculantes en reducción de las emisiones. ¿Cuál fue el Acuerdo de París? El Acuerdo de París incluye compromisos de todos los países para reducir sus emisiones y colaborar juntos a fin de adaptarse a los impactos del cambio climático, así como los llamamientos a estos países para que aumente sus compromisos con el tiempo, siempre hablando con respecto a lo que es el cambio climático. Este va a ser un enlace que van a poder ver y habla sobre toda la normativa vigente con respecto a lo que es cambio climático. ¿Mm? Ahora tengo que compartir con ustedes otra presentación, que es el que habla sobre, hasta ahora disponemos de, esto es lo último que tenemos ahora con la asunción del nuevo gobierno, nuevas autoridades en el MADES. Esperemos retomar nuevamente eh, estas actividades, ya que estas actividades son las que van a ayudarnos a salir adelante. Esto trata de la construcción y socialización y actualización de la Política Ambiental Nacional Paraguay. Tiene un contenido, tiene un marco conceptual, tiene consideraciones sobre políticas públicas y planificación en Paraguay y otros países, tiene la presentación de la propuesta y la comparación con el Plan Actual Nacional, eh, principios de actualización, pilares temáticos, ejes transversales, gobernanza ambiental, financiación de la gestión ambiental, que es muy interesante, dimensión ambiental y transversabilidad con el desarrollo sostenible, instrumentos para el cumplimiento, representación gráfica, espacio de debate y recepción de sugerencias. Como ya lo dije y lo sigo repitiendo, gracias al MADES es que muchas empresas han comenzado a tomar conciencia con respecto a que deben invertir tanto en seguridad de salud ocupacional como en otro tipo de actividades. ¿Sí? Bueno, vamos al marco conceptual. El MADE es la institución encargada de la formulación, coordinación, ejecución, fiscalización de la política ambiente y desarrollo sostenible. En la ley de creación de la política ambiental nacional, eh, habla de una amplia participación ciudadana. Gracias a esta ley es que nosotros seguimos aumentando nuestro trabajo, porque ellos sutilmente le aprietan a las empresas, no habilitándoles ambientalmente, si no presentan documentos de respaldo de seguridad y salud ocupacional. Y la empresa se queda en un offsite hasta que presenta toda la documentación. Muy interesante. En un primer momento, la gente dijo que era una injerencia del MADE en el trabajo del Ministerio de Trabajo, pero después se fortaleció la cooperación entre ambos entes y hoy por hoy trabajan muy bien coordinadamente. ¿Sí?
La ley 6.123 dispone por su parte que corresponde al MADE diseñar, establecer, supervisar, fiscalizar y evaluar la política ambiental nacional, que sería, acá lo que vimos, habla de PAM, toda la parte habla de PAM, política ambiental nacional. La actualización de la política está enfocada a tres aspectos. Uno, fortalecimiento del Sistema Nacional del Ambiente con el MADE como órgano central. La armonización de la política con el concepto de desarrollo sostenible. La adecuación de la política al concepto, al contexto local e internacional. Tenemos una imagen holística de lo que sería el sistema integrado del medio ambiente. Va a trabajar desde el sector público, van a trabajar con el poder ejecutivo, todos los tres poderes. Entre ellos van a tener, de ellos van a tener oficinas vinculadas y el MADES va a depender, como siempre, del poder ejecutivo. Del MADES tienen que depender también las gobernaciones y municipalidades. Y abajo tenemos al sector privado, que sería todo el sector productivo, sociedad civil organizada, organizaciones no gubernamentales, academia, etcétera. Otro, este es un conjunto de órganos que habla. Tenemos políticas públicas de planificación en Paraguay y otros países. No se emplean directrices comunes para un sistema de planificación integrado y alcance nacional. Las diversas herramientas de planificación en diferentes niveles, políticas, planes, no comparten la estructura, un estándar mínimo en lo que refiere a los contenidos. Ello explica que ciertos puntos, como la posible fuente de financiamiento, plazo, mecanismo de monitoreo, existan en algunos documentos, no en otros. Esto es un índice de lo que es la propuesta de actualización del Plan Ambiental Nacional. La política ambiental nacional también conlleva a, tiene su estructura, tiene los principios de la política ambiental nacional, dicen ambiente sano con derechos humanos. Todos los habitantes del país tienen derecho a habitar un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. El Estado garantizará la vigencia efectiva de este derecho humano. En la parte 2 habla de sostenibilidad, la utilización de los recursos naturales para la estrategia debe realizarse de manera racional y sostenible de modo a garantizar que las próximas generaciones también cuenten con los recursos naturales suficientes para satisfacer sus propias necesidades. También habla sobre congruencia e integridad. ¿Mm? La biosfera es el resultado de la unión de ecosistemas variados en composición y escala. Las políticas públicas sectoriales deben estar armonizadas, así como el marco normativo nacional, departamental y municipal, haciendo prevalecer aquellas normas que otorguen mayor protección al ambiente. Evitación del daño ambiental, prevención y precaución. La gestión ambiental debe encaminarse de manera a evitar los daños ambientales, previniendo los riesgos en el origen. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces ante la duda. Siempre debe optarse por las decisiones que sean más favorables al ambiente. Muy interesante. Tenemos la parte de principios, la responsabilidad. El causante de un daño al ambiente es responsable de repararlo mediante su recomposición o restauración. En caso de no ser posible la recuperación, deberá compensar en último caso o indemnizar, pero solamente en último caso.
La finalidad del plan no es generar sanciones, sino generar mejor ambiente, mejora en el ambiente. Gradualidad, mejora continua. La sostenibilidad ambiental es el objeto de largo plazo que deberá alcanzarse a través de esfuerzos progresivos, dinámicos y permanentes que generen mejora continua. También habla de no regresión, los niveles de protección otorgados al ambiente de las normas jurídicas, así como los estándares y parámetros ambientales oficiales no deben disminuirse ni retrotraerse. Participación e involucramiento de autores. La gestión ambiental debe realizarse en un ambiente de constante diálogo entre el Estado y la sociedad. En la toma de decisiones relevantes debe asegurarse conocimiento acabado al parecer directamente afectado. Naturaleza pública de la protección ambiental. La protección del ambiente es de interés público prioritario. El Estado tomará todas las medidas necesarias para garantizar la integridad del ambiente y su conciliación con el desarrollo humano. Facilidades de acceso a información pública ambiental. Las instituciones con competencia ambiental están obligadas a disponer las informaciones relevantes de manera accesible a cualquier interesado. Transversabilidad es una variable ambiental de la política pública. Todas las políticas públicas deben tener e incorporar la consideración de la variable ambiental como una componente transversal. El desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad ambiental son complementarios. Función socioambiental de la propiedad. La propiedad, sin dejar de ser privada, cumple funciones ambientales, sociales, económicas. El aprovechamiento de la propiedad debe realizarse en función del desarrollo sostenible y en caso de discordancia entre el interés particular y el general, debe prevalecer el último, o sea, el interés general. Objetivación de la tutela ambiental. Todas las decisiones en materia ambiental deben basarse en últimos avances de la ciencia y la buena práctica aportada por la técnica. Gestión por resultado. La gobernanza ambiental está orientada a que todos los recursos y esfuerzos del Estado estén dirigidos al logro de un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Tenemos 4 pilares temáticos, que es agua, aire, biodiversidad y suelo. Los ejes transversales son cambio climático, evaluación del impacto ambiental, servicios ambientales, ordenamiento ambiental del territorio, educación e información ambientales, y por último tenemos residuos. La gobernanza ambiental consiste en la eficacia, la calidad y la buena intervención de las instituciones integrantes del Sistema Nacional del Ambiente bajo la rectoría del MADES, con el fin de materializar un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado a nivel nacional. Se fomentará el trabajo coordinado entre todas las instancias con competencias ambientales, así como también el fomento de una mayor desconcentración del MADES mediante sus centros regionales ambientales y una efectiva descentralización conforme a la Constitución y las leyes. Asimismo, se fomentarán alianzas y acuerdos de cooperación público-privadas, así como la inversión privada para la ejecución de programas, proyectos o actividades orientadas a mejorar la gestión ambiental. A nivel internacional, se aspira a ampliar el protagonismo del país, para lo cual es importante fortalecer las capacidades en torno a la diplomacia ambiental, estableciendo una agenda país a nivel regional, continental y global. Para el logro de estos objetivos se promoverá un marco normativo ambiental armonizado y coherente con la realidad del país, las prioridades del Estado, su visión de desarrollo. El financiamiento, la parte más interesante. El MADE, como órgano encargado del diseño, establecimiento, supervisión, fiscalización y evaluación de la política ambiental nacional, requiere de recursos económicos suficientes para afrontar las funciones que le son encomendadas. Para la consecución de los propósitos referidos se formulan las siguientes líneas estratégicas.
promover las acciones normativas tendientes a asegurar la participación mayor obligatoria del MADES en el presupuesto general de gasto de la nación, fortalecer la cooperación internacional mediante el establecimiento de un fondo ambiental previsto en el artículo 36 de la ley 1561/2000, promover los seguros ambientales obligatorios, así como los fondos de restauración y composición ambiental, promover las alianzas, convenios y acuerdos del sector privado, la sociedad civil, local e internacional que puedan generar recursos financieros que serán aplicados por el financiamiento, para el financiamiento del MADE, promover la actualización y mejoramiento de las leyes de vigencia vinculadas con instrumentos que incluyen incentivos de conservación de bienes ambientales. Dimensión ambiental y su transversalidad en el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene una visión integradora basada en la armonización de los pilares que lo conforman, económico, social, ambiental, a fin de articularlos y construir un modelo de gestión equilibrado, dando cumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales. Instrumentos para el cumplimiento del Programa Ambiental Nacional, instrumentos de gestión ambiental, infraestructura para el monitoreo de la calidad ambiental, incentivos para mejorar la calidad ambiental y fiscalización del cumplimiento, participación ciudadana, transparencia y la gestión ambiental. Esto es una forma en que ellos presentan la política ambiental nacional a través de los pilares que serían eh, aire, agua, biodiversidad y suelo, que son estratégicos, y tiene los ejes transversales de ordenamiento, educación, evaluación, residuos, servicios ambientales y cambio climático. Acá ¿Le están, podría hacer una pregunta? te escucho. En el caso del ordenamiento ambiental, ¿el MADES tiene injerencia dentro de los municipios de las diversas ciudades o cómo es el tema? Sí, va a tener, está dentro de este programa que fue elaborado en el año 2000, ¿cuándo? Ya está en el inicio, dice. No tengo la fecha, pero acá está. Sí debe de contar, acá tenemos, dice que va a contar tanto en las gobernaciones como en las municipalidades, donde van a tener que presentar sus evaluaciones para ¿Sabes? iniciar los trámites. Sí, el problema mayor que se tiene dentro de las ciudades, especialmente en la mía, ¿sabes? Luego, Ujú, eh, que se compran los terrenos y los inversores hacen pequeñas industrias en cualquier parte. sí, Luego, ¿qué pasa? La municipalidad luego ya no puede hacer nada para hacer ese ordenamiento territorial luego que falta en todas las ciudades. Y otra vez ese ordenamiento ambiental ya es una locura, es que se coordine esas dos cosas. ¿Cómo sería posible? Porque a veces la municipalidad dice, no, pero esa es una zona urbana donde hay muchas casas y no se puede poner una industria. Pero el MADES le da el permiso porque ya hizo todo su plan ambiental y supuestamente no va a haber problema con el ambiente. Pero sí está rodeado de casas por todos lados. Y ahí otra vez la municipalidad creo que ya no puede hacer nada una vez que se dieron el terreno. bueno, ahí tenés dos cosas. Uno es lo que hablamos en la primera parte, que es todo el entorno de crecimiento alrededor de una industria. Eso pues es algo que para la municipalidad es considerado como una externalidad positiva. Ahora, ¿cuál es la externalidad negativa? Y que esa instalación de una comunidad en el entorno de la industria va a tener que sufrir las consecuencias de la exposición a los procesos industriales.
¿Cómo se puede evitar eso? Y cuando el PAN tenga en realidad buenos gestores. ¿Por qué te hablo de buenos gestores? Porque hay que considerar de que las municipalidades tienen gestores políticos, o sea, es un ente político, no es un ente en el cual se encuentren personas con sin pienso. No, no, los políticos pues miran la parte política de la Política y creación. económica, porque normalmente los empresarios también les pagan buena cantidad para que aprueben sus proyectos. Es otro Así problema que mismo. tenemos lastimosamente. No, no es lastimosamente, señora, es solamente que está mal dimensionado nomás. Prueba de eso es el parque industrial que está en Ipané. ¿Por qué? Y por qué no hay parque industrial. Es una ciudad con industrias distribuidas ordenadamente. ¿Y por qué? Y porque Cervepar justamente se cansó de que obviamente todo su entorno, la cantidad de empleados que tiene, quieran buscar nuevamente ubicarse cerca de su lugar de trabajo y que crezcan nuevamente como crecieron alrededor de la planta que se encuentra en Asunción, que no pudieron evitar. ¿Mm? Una cosa es un entorno armonizado y otra cosa es un entorno desordenado. Y ahí entra el ordenamiento territorial de lo que son los municipios, lo cual no tiene luego nada y no quieren, por decirlo de una forma, contratar para que se tenga un ordenamiento territorial adecuado en cualquier ciudad donde se quiera instalar específicamente industrias, ¿verdad? Entonces, al final se hace lo que se quiere y lastimosamente el tema es de los municipios. Y sí, claro que tenés razón, tenés muchísima razón. No es, yo no diría de municipio. ¿Sabes qué es lo que pasa? Anteriormente, el MADE estaba dirigido también, era pues SEAN nomás, era Secretaría del Ambiente nomás era. Así mismo. Ahora este señor Ortigosa, que es el que está asumiendo nuevamente como ministro, él fue el creador del Ministerio del Ambiente. O sea que estamos hablando con el papá de la criatura. Y él nuevamente va a asumir y las empresas, si pensaron que van a sacar barato la rehabilitación de sus plantas industriales tratando de ejercer alguna presión por la famosa tranza y todo lo demás, se equivocaron porque este señor es como te digo, es el padre de esta política ambiental nacional. Él con su equipo de estrategas armaron esto, es más, tiene un amplio conocimiento con lo que es la parte de seguridad industrial y salud ocupacional, lleva muy en cuenta eso y van a comenzar a presionar y vamos a comenzar a tener más trabajo. Tenemos que estar preparados, sí, debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque van a comenzar a requerir nuevos personales con nuevos conocimientos o conocimientos más amplios y acabados. Y va a mejorar, O no te sea, preocupes. profesor, podemos decir que, sí, o sea, podemos decir que es más de ahora en más. Puede decir, bueno, solicitan el impacto ambiental para ubicar cierta planta de algo de manufactura, ¿verdad? Y el MADES Ujú. puede decir, bueno, tu plan ambiental está correcto, pero tu ambiente que te rodea, tenés gente, hay casas y no es acorde Al, para al tip. darte el permiso que vos hagas ahí una industria porque alrededor tenés gente. ¿Puede decir ya eso ahora el MADES? Sí, sí, va a decir.
¿Y cómo va a lograr? Y va a ser por parte. ¿Por qué? Y porque vos estás trabajando y tener la política ya aprobada, tener tu licencia ambiental, ok, va a vencer a medida que va venciendo, van a poder ir modificando de los ambientes. ¿Por qué? Porque a medida que van venciendo para la nueva reevaluación o reaprobación, te van a comenzar a exigir un sinnúmero de cosas a los cuales vos tenés que adecuarte si querés seguir funcionando en ese lugar. O si no, definitivamente no. ¿Qué pasa con el parque industrial Villeta? Es imposible. ¿Por qué? Porque fue un emprendimiento público-privado. Me vas a negar que es así. Y lo peor ahora es que por lo menos el parque industrial alrededor antes tenía campo y ahora esos campos que habían, que son todos privados, se lotearon todos y ahora es puro loteamiento alrededor del parque industrial. Imagínense un poco, para mí que no debería haber sido así, hubiesen dejado todo lo que sobraba para industria nomás ya, ya que esa zona es industrial, pero ahora lo que sobró alrededor ya se loteó todo. Así mismo. ¿Y por qué se loteó? Porque hay una demanda. Existe una demanda por parte de la comunidad de nuevas ubicaciones para poder tener una vivienda alrededor del lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchos técnicos que salieron de Asunción y van a trabajar ahí. Y convengamos que de Asunción hasta ahí son aproximadamente 48 minutos si te vas en tu vehículo. Ujú. Es así, es la mayoría optan por vivir, vienen y se mudan y se quedan. Y tenemos una diversidad de población impresionante nosotros. Tenemos gente de brasileros, japoneses, chinos, hindúes, de toda variedad que viven acá en nuestra comunidad. Y es muy bueno, por un lado. Por otro lado, un desafío más. ¿Por qué? Y porque van a tener que adaptarse y ayornarse a los nuevos tiempos y a los Así es, nuevos, mucho desafío. al Es nuevo más, entorno. sí, es más, acá para solicitan empleados, ¿verdad? Y te piden que tengas, bueno, estudio esto, lo otro, maestría, heredera, te piden, ¿verdad? Por poco no te piden ser astronauta y aparte de eso, que manejes tres, cuatro idiomas. Entre ellos te dicen que manejes el español, portugués, inclusive japonés piden, porque tenemos industrias que son de los japoneses. Interesante, muy interesante. Y es un desafío. Y muy pronto vamos a tener que aprender a hablar varios idiomas. Y cuesta nomás. ¿Por qué? Porque te lleva tiempo. Pero para mí, ahora estoy mirando entorno productivo en canal, mi canal, estoy mirando, justamente estábamos hablando de tu valle, está pasando Cieglopa, está pasando de Calpar, y interesante cómo se moviliza la industria, y viste que habla en una parte, por acá, no, antes de esto para mí que está. Mm, bueno, está por acá en la parte donde habla de que debe de primar, debe de primar lo que es el factor de la generalidad, no de la individualidad. ¿Qué quiere decir? Si a la demás hay más gente a la que le va a beneficiar que gente a la que le perjudica, ¿qué van a hacer? Y te van a pagar una indemnización o van a mitigar de alguna manera tu pérdida para seguir funcionando. Es una forma disimulada que muchas veces no nos enteramos o no leemos porque no estudiamos
las leyes a profundidad, porque decimos que la ley es para los abogados, pero sin embargo nos afecta a todos. En realidad las personas no son reacias que vengan las industrias. El problema está en el control de los organismos que deben hacer para evitar el exceso de contaminación que hay. Primero se hacen las industrias, se ve si funciona o no, primero se contamina y después se van haciendo las reformas para que se vaya evitando de a poco esa contaminación, pero hace rato ya nos contaminamos todos nosotros, hace rato ya nos enfermamos todos. Ese nomás es el problema, desde el vamos pues ya tienen que evitar ya esa contaminación para que realmente sea una buena industria sustentable. Y acabo de mencionar la primera parte, Villa Oliva. Villa Oliva es una comunidad que depende de la arrocera y la arrocera estira agua del río, lleva hasta su Vos no plantación. sé si viste ya cómo hacen el estiramiento, no es así, es como un río que generaron al costado del río para llevar toda esa agua. Es impresionante el trabajo que hicieron del drenado de ese río. Sí, me suelo ir hasta Fertilmac, la vez pasada cuando me fui a trabajar, me estaba fijando, me bajé a mirar. Sí, así es, se va a cortar, profesor, tú. Ah, bueno, perfecto. Un placer, que tengan un lindo fin de semana y hay mucho por hablar de lo que tenga que ver con medio ambiente. Continuamos el próximo sábado. Feliz fin de semana.